A continuación nos va a acompañar el doctor Aldian Yepes. Él va a trabajar una conferencia que se llama Let's Coast Approach Towards Reconstructing Pre-Hispanic Trade Routes in the Eastern Andes in Ecuador. El doctor Aldian es investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde integra el grupo de estudios de paisaje antiguo y equipo de diversidad sistemática y ecología de la flora ecuatoriana. Su trabajo académico articula la arqueología del paisaje, la ecología histórica y la restauración ecológica, explorando las interacciones entre las culturas preincaicas, el territorio y la biodiversidad andina. Ha liderado proyectos de investigación sobre el Capac Ñan, el antiguo camino incaico y preincaico, los paisajes rituales del volcán Chimborazo y la domesticación del agua de los Andes ecuatoriales, así como colaboraciones internacionales en ontología y ciencias transdisciplinarias de montaña. Su enfoque interdisciplinario refleja la mirada humboldtiana de la naturaleza como una red de reflexiones entre lo humano, lo ecológico y lo espiritual. Desde la investigación científica, el doctor Yepes rescata las formas de conocimiento ancestral y las dinámicas territoriales que han moldeado los paisajes andinos a lo largo de los siglos, proponiendo una lectura que integra ciencia, cultura y memoria ambiental. Su trabajo no solo contribuye a la comprensión del pasado, sino que también ofrece claves para pensar la restauración ecológica y la sostenibilidad cultural de los territorios de montaña en América Latina. No siendo más, bienvenido, profesor Yepes. Adelante cuando desee compartirnos su presentación. Creo que ya puede activar igualmente su micrófono y su cámara. ¿Cómo no? Buenas tardes a los escuchas. Gracias por esa muy bonita introducción. No sé si me la merezco, pero gracias de todas formas. Me regalan 2 minutos porque si ustedes se fijan bien, en el itinerario se había anunciado mi presentación a las 16:40, no a las 16. Si me dan 2 minutos, yo puedo cambiar porque tenía otra actividad. Debería comunicar nada más para no plantar a otros colegas y sustituir, digamos. Así que regáleme 2 minutos, por favor. Voy a hacer el cambio de horario, ¿ya? Ah, Ya, no se bueno, preocupe, profesor, muchas gracias. disculpe. Bueno, mientras el doctor Alden se prepara, yo tenía también una pequeña reflexión aquí viendo un poco las exposiciones que hemos tenido hasta ahora sobre la importancia de la observación. Es algo que me quedó un poco de ayer que quería compartir, eh, de cómo hoy en día tenemos una vida muy acelerada, de que tenemos que ser muy productivos, hacer muchas cosas y a veces se nos hace complicado tomarnos el tiempo que tal vez tenían estos científicos como Humboldt y observar todo lo que nos está rodeando. Y viendo ahora el tema de cómo se desaparece un glaciar en el tiempo de nuestra vida y que quizás no lo podemos percibir, pues me parece una reflexión importante que todos en este momento tratemos de ser más conscientes de lo que hay a nuestro alrededor, de las naturaleza, de las montañas, de cómo avanza el bosque, se retrocede, porque no nos estamos tal vez percatando de estos cambios que están ocurriendo más rápido de lo que creemos. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Alden Yepes. Gracias, Luna. Vamos primero a comprobar que los comandos funcionen bien. Este instante estoy compartiendo pantalla completa, no sé si es que pueden verla. Correcto. Y ahora estoy cambiando de pantalla. ¿Pueden ver el cambio y que se actualiza la imagen? Sí, sí Sí, la podemos ver. excelente. Ok, entonces con eso en claro empiezo. Sí, correcto, está anunciado como aproximaciones de funciones de coste para hacer reconstrucciones de rutas de comercio prehispánica al este de los Andes de Ecuador, teniendo como foco el volcán Antizana. Y este título fue tomado textualmente cuando Juana me había preguntado por una presentación y yo de forma más o menos intuitiva reaccioné sin pensar muy bien en
el contexto, digamos, de las conferencias. En ese sentido, les ofrezco mil disculpas. Por otro lado, mientras estaba yo revisando, pues, preparando el material para esta exposición, me parece que, por un lado, cualquier momento, digamos, esta publicación se va a popularizar y van a acceder de alguna forma, así que me parece un poco aburrido tal vez ser fiel al contenido de esta publicación y consecuentemente yo ayer, o en estos días, estuve preparando una presentación más acorde con los propósitos de Tejiendo el Mundo, Humboldt, Naturaleza y Sociedad. Entonces, bueno, les comento así como de manera, les comento anecdóticamente que yo estaba revisando, buscando información gráfica de esta extraordinaria publicación que se llama es algo como el compendio gráfico de absolutamente todos los grabados, dibujos, impresiones, mapas, etcétera, de Humboldt, que fue publicado en Alemania en 2014, pero me llamó profundamente la atención el haber encontrado muy poquitas láminas que tienen representaciones de sociedad, de personas, digamos, que podamos decir fueron guías nativos, fueron cargadores, en suma, personajes que pertenecen y fueron herederos de sociedades originarias en Sudamérica, por decirlo de manera general. Y es un puñado de estos gráficos con representaciones de personas nativos, digámoslo así, que acompañaron a Humboldt y que me parece que de alguna forma eh, no los estamos considerando realmente y no estamos entendiendo cuál es el traspaso de saberes hacia Humboldt cuando él buscaba rutas de acceso a las montañas o rutas de desplazamiento sobre los valles de la cordillera andina. En esa medida, yo, digamos, con esto en mente y con otra cosa muy importante, y es tener presente que los caminos suelen ser el resultado de siglos de experiencia en el desplazamiento por paisaje, como afirma mi colega Irmela Herzog, y los análisis de ruta de menor coste eh, consideran que estas se van perfeccionando gradualmente hasta que finalmente se obtienen las rutas mejores, digamos, y sobre esas podría ser que se tracen caminos. Con estas dos premisas en mente, yo me permití cambiar la presentación, el título de la presentación, quizás luego, digamos, nos ponemos de acuerdo, Juana, para actualizar el título. En realidad es una pregunta de trabajo, ¿no? Que lleva por título Antisana o Andasana y tiene como foco de trabajo la evaluación de los valores anisotrópicos para comprender los isotrópicos en la cartografía de Alexander von Humboldt. Habíamos visto, por ejemplo, en la exposición de Bolívar, que el avance o retroceso de glaciares sigue pendiente de terreno de manera continua, ¿verdad? Tanto en el avance como en el retroceso, y ese es un tipo de coste anisotrópico. No obstante, para ponernos un poco de acuerdo con estos conceptos, un poco, que les digo, muy técnicos, quisiera desarrollarlos rápidamente. ¿Qué es un valor isotrópico y qué es un anisotrópico? Un valor, primero comprendamos qué es una función de costo o de coste. Es la médula espinal para todo análisis de menor coste. Una función de costo, en general, es una regla matemática que asigna un valor de dificultad, un coste, a cada celda del terreno, en sí, a cada celda digital, para representar lo difícil, lo lento o costoso que es, en este caso, porque vamos a analizar desplazamiento humano, eh, lo costoso que pueda resultar desplazarse por ella. Entonces, un factor anisotrópico versus un isotrópico. Viene del griego an, que significa negación, y tropos, que significa dirección, giro o modo. En el sentido
de sistemas, digamos, aplicado al sistema de información geográfica, significa básicamente que que el valor anisotrópico no es igual a, que la dirección no es igual y que esta depende de la dirección del movimiento. Comprendamos que la pendiente es un tipo de costo. Es tan importante la pendiente que muchas veces el término anisotrópico equivale a la función de costo con base a la pendiente. Así que a veces se entiende un valor anisotrópico como un costo de pendiente. Por el contrario, un factor isotrópico, que significa en griego iso igual y tropos dirección, etc., significa que el valor es igual en todas las direcciones. Algo isotrópico presenta las mismas propiedades sin importar la dirección en la que se mida. Por ejemplo, un valor isotrópico es la orientación, moverse en distintas direcciones, si es que la superficie es plana, porque el valor siempre será igual. No obstante, existen múltiples costos isotrópicos, como veremos más adelante con algunos ejemplos. ¿Cómo se pueden cuantificar los factores anisotrópicos versus los isotrópicos? Ustedes ven aquí una tabla con distintas fórmulas que han sido desarrolladas por distintos autores y que tienen unos parámetros, unas propiedades para medir el desplazamiento humano pedestre sobre superficie de terreno, ¿no es cierto? Y que tienen en consideración principalmente la pendiente. Y todos estos tienen una digamos, propiedad, y es que son, uno, valores continuos, y dos, son valores positivos. Digamos, aquí hay como unas variantes, pero quizás el mejor valor la mejor ecuación, digamos, para medir el factor de coste es la que está resaltado abajo en rojo, y que fue desarrollada por Minetti, que es, aparte de un matemático, es una persona que considera mucho los valores de fisiólogos, o sea, de gente que está experimentando que está haciendo mediciones de gente que se está desplazando en el paisaje y toma en cuenta esfuerzos, digamos, calóricos, de gasto calórico sobre la pendiente. También mi colega Irmela Herzog ha contribuido en esa ecuación, ¿no es cierto?, que es la que hemos utilizado en esta presentación. A la derecha ustedes tienen los valores isotrópicos que comprendamos, perdón, los factores isotrópicos, comprendamos que estos no son dependientes de las pendientes, ¿cierto? Así que podemos tener rugosidad de terreno, podemos tener profundidad de suelo, cobertura vegetal es muy importante, humedad de terreno, distancia a cuerpos de agua, y también lo que nosotros vamos a discutir el día de hoy es algo interesante respecto a los factores culturales que pueden ser entendidos como factores isotrópicos. Así, por ejemplo, las zonas tabú no dependen de la pendiente para que la gente se desplace sobre el terreno. Si tenemos un área que es considerada que produce enfermedades culturales, cualesquiera sean estas, la gente tiende a evitarlas, no por pendiente, sino por el temor. Esas son, por ejemplo, zonas tabú. O centros de intercambio, ¿no es cierto? Cuando los caminantes prefieren de alguna forma esforzarse más sobre el terreno para llegar a un punto en el que saben que pueden realizar operaciones de intercambio comercial, se esfuerzan. Los cruces de ríos son otros factores isotrópicos que no dependen de la pendiente, sí de la dificultad de cruzar un río dada su anchura o el volumen de agua, etcétera, etcétera. Entonces, con estos elementos en mente, pasamos a la siguiente imagen para explicar un poco cómo se visualizan esos factores. En el anisotrópico ustedes tienen, por ejemplo, la línea negra ponderada en el tramo que está resaltado entre Oritoyaku y un poquito al sur de Kosanga, ¿no es cierto? Es
una función de coste polinomial Minetti, que es el, digamos, algoritmo que mejor representa desplazamiento sobre superficie. Y de otro lado, ustedes tienen una, digamos, en círculo, más o menos la misma área, y estamos resaltando en forma lineal del norte hacia el sur, prácticamente el mismo tramo que estaría entre Orito y Acu y casi al sur Cosanga. Y allí nosotros lo que observamos es que hay una correlación muy interesante entre los campos de visibilidad positivos, es decir, esas manchitas verdes que ustedes observan allí, se correlacionan bastante bien con los cálculos de menor coste, esa línea que está discontinua en color lila y que va como al pie del, casi a la base del río y que se está de alguna forma solapando con con un callejón de color verde que es básicamente el callejón de visibilidad que se puede observar desde el sitio Bermejo, que está ese puntito negro, en el paisaje hacia el norte y hacia el sur. Esa es una forma de visualizar los factores isotrópicos, ¿no? No hay explicación de la pendiente para entender una ruta calculada, sino un factor de visibilidad. Lo mismo podemos comprender aquí con esta otro ejemplo, ¿no es cierto? Está referido al volcán Chimborazo en una publicación de 2016 y ustedes observan, por ejemplo, en la imagen al extremo a la izquierda, una línea amarilla que recorre varias triangulitos o muy cerca de los triangulitos, ¿no es cierto? Y llegan hasta el flanco occidental del volcán Chimborazo, culminando con una serie de pequeños triangulitos. Ok, la línea amarilla es una de camino, digamos, pedestre que utilizan actualmente las personas, que se puede ver con firmeza en el paisaje. Y los triangulitos son marcadores, sean sitios arqueológicos o como el que está resaltado en línea negra elipsoide, el famosa cueva o templo Machay, que ustedes habrán escuchado o conocido. Entonces, en el centro, en la imagen al centro, se están resaltando los valores anisotrópicos, que son los cálculos de coste para identificar las rutas. Ojo con esto, estoy diferenciando muy claramente ruta de camino. Camino es la línea amarilla y rutas son todas esas líneas en distintos colores, es decir, distintos cálculos polinomiales que sugieren distintas rutas en cada caso. Lo que aquí llama poderosamente la atención es que prácticamente ninguno de los cálculos polinomiales para generar rutas coincide con el camino trazado. Por lo tanto, utilizamos otro tipo de modelamiento y es el de visibilidad que ustedes tienen, o sea, para tratar de entender por qué están caminando por sobre esa línea amarilla. Y al extremo a la derecha ustedes tienen una imagen que representa un factor isotrópico, que es un estudio de campos de visibilidad entre un segmento casi lineal del camino, no sé si es que pueden ver ustedes aquí que estoy moviendo con el cursor, no sé si se pueda ver. Digamos, estaría para las personas que conocen la región, este camino casi en línea recta con Templo Machay está primero reconstruido con memoria histórica. Cuando yo estuve investigando allá y conversé con la gente que recorre la región, me explicaron que antes de la creación de la estrella del Chimborazo, que es de propiedad de Marco Cruz, la gente solía caminar por el valle de, si no me recuerdo mal, se llama Totorillas, ¿no es cierto? Que es precisamente donde ahora está, insisto, la estrella del Chimborazo, y se dirigían en línea casi recta hacia la cueva Templo Machay. Teniendo, digamos, subiendo por un terreno muy difícil, yo lo intenté casi en el último tramo, es un terreno con mucha arena,
y no es fácil caminar allí porque la pendiente está muy empinado. Pero lo que resulta súper, súper interesante es que ese tramo difícil de recorrer es de alguna forma orientado porque a la cueva, al templo Machay, siempre se la tiene en vista, ¿no es cierto? En vista y directa. Entonces tendríamos la impresión de que son peregrinos que están desplazándose por las rutas difíciles con el ánimo de ofrendar sacrificio en el esfuerzo físico. Esos son factores isotrópicos que explican el desplazamiento humano. Entonces, bueno, con esos elementos, un poco una mezcla entre reglas matemáticas, entre maneras de visualizar esfuerzos humanos o, por el contrario, factores que no explican desplazamiento en pendiente teniendo en cuenta el terreno. Creo que estamos listos para un poco abordar el contenido de esta exposición. El término antisana ha sido utilizado desde muy temprano, desde prácticamente la cartografía que ha generado Humboldt, y aquí nosotros podemos encontrar algunos valores anisotrópicos. Nuestro estudio, que ustedes tienen resultados de alguna forma a su derecha, trata de colocar de traspolar, si quieren ustedes, unos mojoncitos, que son los puntos negros con distintas localidades, para pedirle al software, ¿no es cierto?, que haga un cálculo de rutas por esos puntos. Ese es algo importante que determina de alguna forma los cálculos de menor coste. Por otro lado, ustedes tienen a la izquierda, ¿no es cierto?, el mapa original. Bueno, no es original, sino una reproducción gráfica de la cartografía de Humboldt en la que observamos, no sé si es que puedo usar me gustaría usar el cursor. ¿Alguien me da una manito cómo le utilizó? Sí estamos observando cuando mueve el cursor. Perfecto. Mejor. Entonces, aquí, fíjense ustedes, nosotros habíamos intentado traspasar la información gráfica de Humboldt, pero ahora yo no puedo ver mi cursor. Estoy como a ciegas. Un ratito. Es decir, yo no puedo ver el cursor y ustedes aparentemente sí. No sé si es que hay así como una función de lapicito o algo. Ahora sí. Entonces, fíjense estas dos líneas aquí, la que está al oeste del volcán Antisana y que llega hasta la cordillera de Guacamayos y luego se dirige al sur aproximadamente hasta Archidona. Esa es una de las rutas que están trazadas en el mapa de Humboldt. Y la otra, que también está en el mismo mapa, va desde Papayacta, pasa por Maspa, la localidad de Maspa, y cuando nosotros vamos en auto, todavía encontramos una señalética que habla de Maspa, creo que es el río Maspa, y luego cruza el río, creo que a esta altura todavía se llama Papayacta, sube bueno, por una localidad, vamos a ver en tantito, y se acerca bastante a la unión del río Quijos con el río Cosanga, para después dirigirse hacia el sur, encontrarse con la ruta referida hace poquitito, ¿no es cierto? Ambas cruzan la cordillera, unidas, cruzan la cordillera de Guacamaya y se dirigen hacia Archidona. Acá a la derecha vemos en línea roja, ¿no es cierto?, la posible ruta de Humboldt, ambas, la ruta sur y la ruta norte. Algo que llama la atención y que nos sorprendió un poco es que tal vez no es tan importante, pero vale la pena entrar en detalle. Es que la ruta al sur, ¿no es cierto?, en el mapa de Humboldt, sale prácticamente del este del volcán Antisana y se dirige hacia el sureste, pero un rasgo geográfico que nos permitió ubicar esta ruta con un poquito más de precisión en el mapa que tienen a la derecha es la posición de la ruta por sobre el margen izquierdo del río Cosanga, ¿no es cierto? Y eso nos permitió la identificación del Cosanga, hacer un ajuste de la ruta propuesta por Humboldt. Bien, seguimos adelante
El otro mapa que hemos utilizado para entender, o sea, para que digamos corroborar la ruta de Humboldt de alguna forma, pero sobre todo la toponimia, es el mapa de Maldonado, Pedro Vicente Maldonado, 1750. En fin, el de Humboldt es más preciso que el de Maldonado, pero la toponimia de Maldonado nos ayudó bastante para ubicar, ojo con lo que voy a decir, las distintas localidades que ustedes observan aquí, que son esos puntitos negros, como había dicho, que son como waypoints que se le pide al software para que haga el cálculo de ruta, además de otros mapas, tanto arqueológicos como etnohistóricos. Entonces, ahora vemos algunos resultados, digamos, hemos hecho varios análisis, pero ahora solo quiero traer como un ejemplo a colación para que vean la utilidad de este tipo de estudios, ¿no es cierto? Son resultados anisotrópicos previa a la selección del mejor algoritmo, como hemos dicho, es el que estaba remarcado en rojo en la tabla anterior, y que significa que el mejor, digamos, algoritmo es el que más se aproxima a, ojo con lo que voy a decir, segmentos reales de camino. Es decir, no hemos trabajado solamente con las rutas de Humboldt y Maldonado, sino además con segmentos reales de caminos, pedacitos que los arqueólogos han sabido identificar en campo. Entonces, lo que hemos visto es que caminar desde Papayacta hasta Tena, ¿cierto? Por un terreno difícil, llevaba probablemente varios días. Así que, de todas formas, sería necesario, estimamos que la gente debió hacer paradas intermedias, que probablemente son esos puntos que nosotros hemos colocado por las razones que esgrimimos hace tantito. Los candidatos a los puntos de referencia en su mayoría son sitios de localidades indígenas mapeados en cartas historiográficas o arqueológicas, pero también en las cartas que aparecen en los mapas de Humboldt o de Maldonado, como explicamos. Esta figura muestra los resultados de los cálculos de todos los algoritmos de menor coste que había presentado en la tabla anterior. Y que podemos diferenciar con los colores de las líneas en función del coste dependiente de la pendiente. Es decir, todos los LCPs, Least Cost Paths, las rutas calculadas, son dependientes de la pendiente. En el tramo entre Papayacta y Baeza Antigua, apenas observamos diferencias entre los 11 resultados de los cálculos de menor coste, vamos a decir solamente LCPs. Todos los LCPs se encuentran en el valle del río Papayacta y bastante cerca de la carretera moderna, mientras que la carretera se mantiene al norte del río. Déjame chequear esto, que estaría por acá, ¿no es cierto? Los LCPs cruzan a al río Papayacta, 2 veces con un tramo de unos 4.7 kilómetros al sur del río. Los 3 LCPs que conectan Papayacta con el cruce, estamos aquí, a veces se me va el cursor y no puedo hacer una buena, aquí. Los 3 LCPs que conectan Papayacta con el cruce de Humboldt se acercan a Maspa, pero después esos mismos se dirigen hacia el sur, casi hasta Baeza Antiguo. Solamente, ojo con lo que voy a decir, solamente la ruta de Humboldt y de Maldonado cruzan por encima del río Papayacta para dirigirse al sur a este sitio que está aquí identificado o muy cerca del sitio identificado como Pucallpa. En este punto, ¿no es cierto? Solamente el cálculo de menor coste de Minetti, el polinomio de grado 6, se acerca y pasa, o sea, ha cruzado el río y pasa por encima de Pucallpa y se conecta con las rutas de menor coste. Esto es súper interesante porque nos hace entender que Pucallpa, que es un sitio arqueológico, por cierto, que investigó colega mía, Andrea Cuellar, en 2006 me parece, identifica como un sitio arqueológico importante, está funcionando como un centro de atracción del caminante.
que probablemente tuvo aún población indígena a la época de Humboldt, por eso es que él también coloca la ruta por muy cerca del sitio Pucallpa. Entonces aquí ustedes ven resultados de factores anisotrópicos que solamente consideran pendiente, que generan ruta, pero que las rutas que están dibujando viajeros antiguos están considerando sin saber esos centros de atracción del caminante que nosotros de alguna forma eh, hacemos un match, una conexión cuando realizamos cálculos de menor coste. Bueno, entonces estoy como cerrando, no quiero abundar más. Un análisis parecido hemos realizado para las otras zonas de nuestra área de estudio que están desplegadas en los gráficos B, C y D, que son un poco más complejos. Solo quiero indicar que el resultado de la publicación muy reciente es fruto de una serie de trabajos que empiezan en 2008 con mi propia tesis, digamos, de investigación y han visto cada aproximadamente 3 años o algo, hemos sacado un artículo tratando de entender lo complejo que significa desplazarse en esta región, interactuar con sitios arqueológicos, con localidades, con poblaciones, con rutas, etcétera, etcétera. En suma, una preocupación de corte anisotrópica. Pero ahora quisiera abordar otro aspecto que me parece súper importante y que anuncié al inicio, y es entender, ¿no es cierto?, los valores isotrópicos que parecen estar sugeridos en la cartografía de Humboldt. Y en ese sentido me parece muy pertinente el que discutamos el término andasana, ¿no es cierto? Andasana aparece por vez primera en la instrucción para descubrir todas las huacas del Perú y sus camallos y haciendas, que fue escrita por Cristóbal de Albornoz, un jesuita que vivió en el Cusco y que tuvo contacto con eh, cañaris que vivieron en el Cusco, y él conversó con ellos para, de alguna forma, identificar las huacas, entre comillas, que eh, estuvieron presentes o fueron interpretadas como tales en la región del actual Ecuador. Y en esta instrucción nosotros encontramos, antes de eso, bueno, hemos dicho pues que ahí aparece el nombre de Andasana, pero antes de abordar el significado de este término que es bien interesante, quiero advertir con unos pocos conceptos y es que hay una diferencia importante entre la paridad de las cosas versus la complementariedad dual del mundo andino, mientras que la complementariedad significa que eh, el mundo de arriba tiene conexiones con el mundo abajo o es su espejo, por decirlo así. La paridad de las cosas significa que existe una relación parental de los seres humanos con los objetos. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, las rocas talladas en el mundo inca tienen una relación parental con los gobernadores de Inca. Y de esto conocemos, de esto deriva, por ejemplo, el término Wauki, cuando los gobernadores incas no iban en presencia a las guerras o de conquista o de dominio, digamos, enviaban, por ejemplo, algo como muñecos, ¿no es cierto?, que pueden ser atados de tela con rellenos y con unos pedazos orgánicos de los incas que pueden ser como uñas o pueden ser pedazos de trozos de pelo, etcétera. Ese era su wauki, que iba a la guerra. O en su defecto también hemos visto waukis, que son rocas talladas que están depositados en otros lugares fuera del Cusco, como una forma de hacer conexión parental con los gobernadores, entre los objetos y los gobernadores. Ahí hay un error ortográfico, mil perdones. Bueno, esta información está referida en varias publicaciones. Ese es un primer elemento que quería anunciar y el segundo es el que quiero discutir ahora. Cristóbal de Albornoz refiere en su instrucción el término andasana y lo describe como una huaca de los dichos quitus de la parcialidad de Quiniwi
que es un cerrillo pequeño. Está en él una piedra pequeña. Es toda la información que tenemos del siglo XVI respecto del actual topónimo Antisana. Y a mí me llama poderosamente la atención esta descripción por las razones que voy a exponer inmediatamente. Lo primero es que ustedes están observando una imagen de Jorge Anhalser y que en el fondo está el colosal Nevado, que hemos escuchado una presentación hace poquito de Bolívar, y al frente de este nevado ustedes ven una formación volcánica, es una caldera muy antigua que también fue, digamos, documentada o por primera vez fue documentada por Humboldt. Y ahora lo estamos observando, ¿no es cierto? A su derecha ustedes tienen en la cartografía de Humboldt remarcada esa caldera volcánica como Chuzalongo y atrás está el volcán Antisana. Entonces, yo me he preguntado mucho sobre el significado de Chuzalongo y hemos reflexionado algunas cosas en la publicación que ustedes observan aquí, en la lámina, pero quiero detenerme en dos potenciales aserciones. Ambas son de origen quichua. La primera estuvo tomada de campo, digamos, cuando estuvimos moviéndonos por los páramos de la Antisana, la persona que nos acompañó, que parece, digamos, maneja el quichua, vive cerca, nos indicó que a su interpretación significa la casa del joven, ¿cierto? Chuza, no choza, sino chuza, y luego lungo o longo, que es joven. Pero bueno, esa es una potencial aserción. La otra, que me parece más digamos, interesante, sugestiva por varias razones, es la que sugiere el lingüista Aquiles Pérez en finales de la década de los años 60 y que sugiere, yo no conozco de dónde él obtuvo esta información, pero él sugiere que chuza significa aguijón erguido del joven quichua en este caso, y para utilizar los, las, los emoticones que tenemos a disposición, no me pareció mejor imagen que una berenjena, y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Pero si vamos un poco más en la reflexión, ¿no es cierto? A mí me ha llamado mucho la atención las representaciones del Chuzalongo en la sección de Aquiles Pérez en el folclore que vemos inclusive circular en las redes digitales, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes como elementos que habría que repensarlos, reconsiderar. En el Carchi parece ser que al Chuzalongo le dicen curubí, en Esmeraldas le llaman bambero. Ahí tienen en el centro una representación lúdica del Chuzalongo en cerámica, con un enorme y descomunal falo, ¿no es cierto? Y en la costa ecuatoriana también el Chuzalongo es conocido como el Tintín por la representación fálica, ¿no es cierto? En otras regiones, yo no sé exactamente dónde, le dicen Chuhuajinu o Chiro o Indio de Monte. Pero estos elementos a mí me han sorprendido bastante porque me traen a colación una exposición que dictó Fausto Sarmiento justamente en julio de este año, que estuvo, por supuesto, Bolívar con una contribución en el Congreso Pasados Congelados, y se llama Encontrando a las Oreats, mito y montaña globalizada. Y me permito dar lectura por lo interesante de su interpretación y conexión eh, entre, digamos, entidades míticas a nivel global. La creencia de que las montañas poseen una energía espiritual excepcional se ejemplifica al analizar el mito de las Oreades, ninfas de la montaña en la antigua Grecia, que se perfilan como las semidiosas inspiradoras de la vida en la montaña, que junto a las náyades o ninfas de los ríos y cuerpos de agua dulce, consisten en el componente no humano que perdura en la mente feérica de la gente que las habita.
Los pobladores de cada región y en cada lengua hacen referencia a los seres no humanos que hacen del paisaje de la montaña un ecosistema que siente. Por eso, los pueblos originarios consideran que las montañas se contentan o entristecen, facilitan el camino o castigan enfadadas al caminante, o que graciosamente ayudan a producir cultivos o enojadas hacen que la siembra falle. Es decir, este mito del chusalongo, y que nos es muy familiar a los ecuatorianos, y no me estoy refiriendo a la película que me pareció muy llena de sangre y de prejuicios sobre el chusalongo, me refiero al mito y a la leyenda del chusalongo, de este ser que sale de las montañas o que vive en lugares montañosos, sobre eso podemos conversar, y que tiene un descomunal falo que embaraza a las mujeres, básicamente. Parece que no es solo de Ecuador, sino que podemos encontrar en distintas partes del globo en regiones de montaña. Entonces, con este elemento me parece que podemos discutir un poco la orografía de la región, y si ustedes observan la imagen, ¿no es cierto?, a la izquierda, estamos viendo desde un ángulo el Chusalongo, y en el puntito este rojo nos estamos desplazando a un ángulo de observación que despliega esta imagen al centro, que me parecería ser eh, o sea, que nos daría la impresión de que se trata de un falo orográfico, ¿no es cierto? Y eso me lleva a pensar dos cosas. ¿Acaso este cerrito pequeño es el Chusalongo del cual se está refiriendo el cronista Cristóbal de Albornoz, por un lado? Y por otro lado, más importante quizás, ¿se trata de una huaca fálica que tuvo veneración en la época eh, previa y quizás posterior al contacto con los españoles? Entonces, estos elementos, no sé qué viene acá, sí, por supuesto, me llevan a mí a pensar en una, y por eso quiero agradecer mucho a Juana, a Ivette, que organizaron este seminario. Yo, digamos, quisiera estudiar mejor la pendiente del terreno y entender si es que las rutas de menor coste, los factores anisotrópicos que hemos discutido, permiten hacer un cálculo de ruta amigable para el caminante entre estos puntos que están señalados en la imagen a la izquierda, entre Pintag, que tengo entendido fue un lugar importante de descanso de Humboldt previo a la ascensión al Antisana, me sabrán corregir si me estoy equivocando. Luego el Urcupungo, porque es muy sugestivo, ¿no es cierto?, la puerta del Urco, es decir, el acceso natural para llegar al Urco. Pero luego ustedes tienen una serie de prácticamente obstáculos muy grandes que hay que sortear sí o sí para llegar a las planicies que están al norte del Chusalongo y penetrar hacia esta formación lavítica. Entonces, a mí me parece que una siguiente reflexión sería hacer un cálculo de menor coste para generar rutas humanas de desplazamiento sobre esta orografía, y ustedes tienen varios, digamos, opciones, que las rutas sugieran en cualquier caso evitar muchos obstáculos y que sea extremadamente difícil llegar a esta zona, lo cual sugiere de por sí una especie de peregrinaje ritual sobre un camino muy difícil, o por lo contrario, un escenario en el cual la ruta sepa identificar un camino amigable, o sea, un coste amigable para el caminante y pasar sobre estas localidades. Si es que ese es el caso, si esos son los resultados que generaría el programa, ahí me encantaría entender mejor cuál es el camino real que Humboldt trazó y hacer una evaluación sobre las hipótesis que yo estoy manejando en este momento. En cualquier caso, yo quisiera terminar esta rápida exposición indicando que ayer, que se celebró el Día del Hombre en el contexto ecuatoriano, me parece que es el feliz Día del Chusalongo. Y con eso me encantaría responder preguntas o inquietudes si acaso las hubiera.
Súper, muchas gracias, profesor Aldián. Muy interesante tu conferencia, entender estas rutas, estos caminos, lo que significó. Las personas que tuviesen algún tipo de pregunta pueden irla haciendo en el chat o también pueden abrir los micrófonos. Están todos activados igualmente para hablar. Yo quería preguntarte, bueno, al reconstruir, por ejemplo, la ruta La Antisana con modelación anisotrópica, usted obtuvo una trayectoria distinta a la que se interpreta tradicionalmente a partir de las notas de Humboldt. ¿Qué factores culturales o geográficos podrían explicar esta diferencia? Claro, gracias. Sí, a ver, ahí más bien yo creo que hay dos cosas, ¿no es cierto? Necesitamos, si me permiten, hacer una corrección en la ruta propuesta por Humboldt, que deriva de la propia información que detectamos en el mapa. Perdón un ratito. Aquí. Ok, voy a tratar de amplificar. No sé si es posible. Fíjense ustedes, es lo que trataba de decir, ¿no es cierto? Que la ruta al sur de Papayacta, ¿no es cierto? Que sale del este directo del volcán Antisana, va por el flanco izquierdo del río Cosanga, que es este, hasta conectarse, hasta encontrar la cordillera de los Guacamayos. Y lo que nosotros detectamos es que el posicionamiento de la salida de esta ruta no puede ser al este del volcán Antisana porque no coincide con la hidrografía del río Cosanga. Así que ahí hicimos una corrección, déjenme ver acá, y tuvimos que colocar desde Loma Grande, es decir, al sureste de la laguna de la Mica, como el punto de salida, porque es el mejor, dos cosas, porque es el mejor que coincide con los orígenes del río Cosanga, por un lado, y por otro lado, ahora recordando las cosas, cuando yo anduve por aquí y pregunté las rutas que la gente conoce y que tiene en memoria, me explicaban, sí, que sale eh, del sur de la laguna de la Mica y se dirige hacia la cordillera de Guacamayas. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia de posicionamiento de ruta, o sea, una corrección, digamos así, de la ruta de Humboldt. Y la otra cosa que me parece súper interesante es que hay aquí, un ratito, permítanme, estoy como enredado con estas, un segundito, por favor. Ok, este es el mapa que yo quería resaltar. Fíjense ustedes, tanto Humboldt como Pedro Vicente Maldonado sugieren una ruta que va desde Papayacta hacia Baeza, pero tienen un punto de quiebre a la altura del río Maspa. Ahí cruzan al río Papayacta, o sea, sugieren cruce del río sobre el río Papayacta para dirigirse a esta localidad que no aparece, ojo, esa localidad no aparece en los mapas de Humboldt ni de Maldonado, sino que este es un sitio arqueológico que fue identificado en 2006, muy grande, sobre una especie de planicie. Y lo que nosotros entenderíamos es que estas rutas aquí, ¿no es cierto?, están muy cerquitita. De hecho, una de ellas, una variante de la de Humboldt, pasa directamente por encima de esta localidad. Es ese fenómeno de atracción de los centros poblados humanos para dar soporte al caminante. Y que en el caso, en la ruta calculada por el polinomio 6 de Minetti, ¿no es cierto? Aquí se cruza, es súper interesante, se cruza el río Papayacta antes de que se una con el río Quijos, porque aquí engrosa el caudal, así que la gente, lo que nos dice el polinomio es que la gente preferiría cruzar el río donde tiene menor caudal porque el coste es menor. Pero luego, curiosamente, lo que estamos observando es que la pendiente de terreno más favorable después de haber atravesado el Quijos, fíjense, se cruza el Papayacta, se cruza el Quijos, y la pendiente favorable para llegar hasta Pucallpa, ¿no es cierto?, se aproxima bastante a la ruta de Humboldt. Así que ahí tenemos una sugerencia, si quieren, así histórica de Humboldt para decirnos, no, no, no,
mira, realmente la ruta es Maspa, Pucallpa, pasando por Papayacta primero. Y lo que ustedes están calculando no está teniendo en consideración el factor de atracción que tiene Pucallpa para el caminante. Entonces ahí vemos una cosa súper linda de diálogo, digámoslo así, entre dos maneras de representar el espacio. No sé si resolví la pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. También, pues yo quería saber, en comparación con la mirada humboldtiana que registró intensamente la experiencia del ascenso, el frío, la altura, el riesgo, ¿qué puede aportar hoy el análisis de costo de movilidad a la comprensión sensorial del viaje? Gracias, muy buena pregunta. Ahí quisiera diferenciar dos cosas, ¿no es cierto? Humboldt, cuando llega a los montes, eh, primero no lo hace solo, es decir, él no abre ruta, ojo con lo que digo acá, por este principio, ¿no es cierto? Sino que utiliza la experiencia del desplazamiento de las comunidades originarias y los caminos que están abiertos. En esa medida, ahí hay una apropiación de alguna forma del conocimiento de centurias que han establecido una ruta óptima y que tenemos caminos trazados. Lo segundo es que sí, él por supuesto explora de su cuenta alturas que ni siquiera los guías se atreven a acompañarle. Él abre rutas desde el punto en el cual ya no pueden, los guías ya no están dispuestos a seguir explorando, ¿no es cierto? Y no, la verdad es que no he reflexionado sobre estos otros factores que me preguntas, Juana, acerca de esfuerzos, ¿no? A los que debió someterse Humboldt y lo que demandó en la fisiología de su cuerpo. No lo he pensado, francamente. Súper. Bueno, muchas gracias, profesor Aldeán. No sé si alguien más desee. Bueno, yo tenía otra curiosidad. Yo sé que hubo una serie de caminos elevados como puentes que interconectaban montañas. ¿Se sabe si quizás parte de estas rutas que empleó Humboldt existían estos caminos o ya para la época cuando llega Humboldt ya no existían estas rutas como elevadas? Bueno, muchas gracias. Una cosita importante que hay que enfatizar aquí, las tecnologías de puentes, sea colgantes o sea firmes, es una que trajeron los incas con la conquista y la expansión del Tahuantinsuyo. Previo a ello, no conocemos de tecnologías de puentes, ¿no es cierto? Eso es una cosa bien importante resaltar. De manera que cuando Humboldt atraviesa puentes en la región ecuatorial y podemos generalizar para la región andina, sí son puentes de orden colonial, es decir, construidos en la colonia, pero ojo con lo que voy a decir, muy probablemente el punto de localización de esos puentes en muchos casos debe coincidir con los pasos de puente que utilizaron los incas en algún momento, ¿no es cierto? Y eso sería otra cosa súper interesante para anotar y diferenciar cuáles fueron los pasos obligados que utilizaron los incas sobre ríos que construyeron puentes versus los pasos que utilizaron los españoles y sobre los cuales también construyeron puentes. No puedo ser categórico con esta diferenciación, pero sería algo muy interesante como para investigar. Súper. Bueno, muchísimas gracias, profesora Diane, y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta serie de conferencias. Pueden registrar su asistencia igualmente en el link. Si tienen, bueno, igualmente cualquier duda, también pueden consultarla. Recordarles pues que todas las conferencias las estamos grabando en YouTube, entonces también si más adelante alguien desea consultar, va a servir como un repositorio, ¿no? De información para consultar. Invitarlos igualmente el día de mañana. Tendremos pues nuestras últimas conferencias desde las 9 de la mañana. Nos van a hablar desde la historia el doctor Mauricio Nieto de la Universidad de los Andes sobre americanismo y eurocentrismo, Alexander von Humboldt y Francisco José de Caldas en la cartografía de los Andes. El doctor Stefan Bruck, quien es de Alemania, va a hablar sobre cambio climático entre puntos de inflexión y mecanismos de retroalimentación, la resiliencia de ecosistemas ante el cambio climático.
El doctor Paul Gamboa va a hablar sobre funga ecuatoriana, historia, datos entomicológicos y aplicaciones. Entonces, bueno, los esperamos igualmente el día de mañana. Esperamos que nos sigan acompañando en este ciclo de conferencias y también invitarlos a que se unan a nuestra red Acacana de Educación Ecosocial, seguirnos en las redes. Muchas gracias y bueno, una buena tarde para todos. Gracias también, buenas tardes.